Jorge Ramos, gracias por tomar esta comunicación, por este enlace. Nuevamente felicidades por el reconocimiento y desde luego por un mensaje que, como dice Ricardo Rafael, se ha escuchado con mucha fuerza, con mucha claridad. Jorge, bienvenido. Gracias, Carmen. Y yo creo que de lo que se trataba es de aprovechar estos foros. Hay pocas veces en que logras atraer la atención del mundo y esta era una de esas oportunidades y quería aprovecharlo para hablar de los presos políticos en Venezuela, de la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos, pero también quería hablar de ustedes, Carmen. Quería hablar de que es increíble que en México, cuando un grupo de periodistas del que tú formas parte denuncian corrupción a las más altas esferas del gobierno mexicano, quien renuncia no es quien comete el acto de corrupción, sino que obligan a los periodistas a dejar su trabajo, y eso había que denunciarlo. Y el mensaje es clarísimo. Si el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es culpable de corrupción, tiene que dejar el puesto. No hay otra. Si, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, Michelle Obama hubiera financiado una casa privada con un contratista del gobierno, el presidente Barack Obama en estos momentos no estaría en la Casa Blanca. Me refiero a la Casa Blanca de Washington, no la de México. Y eso hay que denunciarlo. Y los cargos son clarísimos. Ustedes lo dijeron. Primero, la esposa del presidente, Angélica Rivera, está financiando en estos momentos una casa. Está financiando en estos momentos por parte privada. Y estos contratistas del gobierno están recibiendo millones de dólares en contratos. Primer hecho. Segundo hecho, tenemos que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, compró una casa en Ixtapan de la Sal en el año 2005 y se lo compró a unos contratistas que han ganado millones de dólares cuando era gobernador del Estado de México y millones de dólares actualmente. Eso es corrupción, es un conflicto de intereses, eso es corrupción, y si se comprueba que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, efectivamente cometió un acto de corrupción, tiene que renunciar, no hay otra. Esto no forma parte de ninguna conspiración, no formo parte de ningún partido político, no estoy aliado con ningún líder político en México, no respondo a ningún candidato, no es una obsesión personal, soy sencillamente un periodista mexicano que no quiere que en su país haya un presidente corrupto. Eso es lo único, soy solo un periodista. Y, por supuesto, se necesita que haya una investigación independiente. Es un insulto a la inteligencia de los mexicanos el que el propio presidente Enrique Peña Nieto haya designado a Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública, como su propio investigador. Eso no ocurre. O sea, nadie se la va a creer jamás eso. Tiene que haber una investigación independiente. Le corresponde al Congreso de México hacerlo. Y si el Congreso de México no lo hace, le ha tocado a ustedes, los periodistas, a ti, Carmen, y a otros periodistas denunciar lo que está ocurriendo. Al diario Wall Street Journal, increíblemente. Y ciertamente en México no existe la figura de la revocación de mandato, no existe tampoco un referéndum revocatorio como en Venezuela, pero sí existe el artículo 86, y se los voy a leer rápidamente. Dice lo siguiente: el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia. Pregunto, ¿es causa grave que se acuse al presidente de México de corrupción? Es muy grave. ¿Es causa grave que se acuse de corrupción también a su esposa o a uno de sus secretarios? Por supuesto. ¿Es causa grave las masacres de Ayotzinapa? ¿Es causa grave lo ocurrido en Tlatlaya? ¿Es causa grave lo ocurrido en Apatzingán? ¿Es causa grave que desde que el presidente de México llegó al poder hayan muerto más de 37,000 mexicanos, según cifras oficiales? Por supuesto que todo es causa grave y le corresponde al Congreso mexicano, al nuevo Congreso. Ese es el gran reto, que el nuevo Congreso en México tenga el coraje y la valentía de hacer lo que este Congreso no se ha atrevido a hacer. ¿Qué significa este mensaje tuyo asociado al de González Iñárritu y el efecto que causó en su momento? Este no es el México de 1968, este no es el México de Excelsior, este no es el México de Tlatelolco. Este es un México totalmente distinto, donde los jóvenes, con los periodistas independientes como tú, en donde los ciudadanos que no se dejan están hablando. Tenemos las redes sociales que antes no teníamos, tenemos la posibilidad de hablar en CNN en español y en muchos otros medios, y aunque el presidente y los pinos quisieran callarnos, no nos pueden callar. Por eso el mensaje en la cena de Time era ese: no nos pueden callar. Y me parece que es muy importante que si el Congreso en México y los políticos de oposición, que a veces es una verdadera tristeza porque no están actuando como verdaderos políticos de oposición, ¿dónde están las investigaciones independientes?
Entonces nos toca a nosotros los periodistas decir las cosas, y lo que hay que decir es que si hay un acto de corrupción en la presidencia, el presidente no puede quedarse en la presidencia, así de sencillo. Otra cosa muy importante también me parece, Carmen, es que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no ha dado la cara. Desde que llegó al poder no ha dado una sola conferencia de prensa abierta que permita preguntas sin que estén pactadas. No ha dado una sola entrevista a un periodista independiente que pueda hacer todas estas preguntas. Entonces, tenemos graves acusaciones de casos de corrupción, tenemos a un presidente que no está dando explicaciones y la simulación de que se está haciendo justicia, y no se puede. El presidente se queja de que no le aplauden y que no vemos las buenas noticias. Bueno, lo que está ocurriendo es que hay una corrupción tan grande a los más altos niveles del gobierno mexicano que no están viendo lo que dicen aquí en los Estados Unidos, el elefante en el cuarto, y el elefante en el cuarto es esa corrupción. Ricardo Rafael. Sí, por allá de 2009, Jorge, me tocó ver aquella entrevista que le hiciste al entonces gobernador del Estado de México, cuando le preguntaste algo tan sencillo como de qué murió su primera esposa, la señora Fretellini. Se puso en un nivel de nerviosismo que a mí me asustó ver como la falta de destreza, de agilidad de aquel gobernador, futuro candidato. Pero pensé mucho en ti como periodista, cómo te habrá sorprendido verlo actuar así. Quiero preguntarte si a lo largo de estos años has conectado esa primera entrevista con el Enrique Peña que estás observando el día de hoy. Públicamente me dio la impresión en esa primera entrevista de que no estaba preparado. Y tengo esa misma impresión en estos momentos. Por supuesto, millones de mexicanos que votaron en contra de él, que creen que ganó con trampa, con ayuda de una televisora, con ayuda de todo tipo de trucos, creen que no tiene la legitimidad de estar en la presidencia. Y esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas que le hice en el 2009, le pregunté, ¿es usted millonario? Y me dijo, no, no lo soy. Y entonces, si en el 2009 él me dijo que no era millonario, ¿cómo es posible que 4 años antes, en el 2005, haya comprado en Ixtapan de la Sal una casa por 5 millones de pesos? ¿Cómo es esto posible? No tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, las cuentas no nos salen, y Enrique Peña Nieto no ha dado la cara, y en las pocas veces en que ha dado la cara en entrevistas hay tantas contradicciones que los mexicanos muchas veces nos preguntamos, ¿y quién realmente está gobernando? Venga, Jorge Ramos, para cerrar. No, a mí lo que me preocupa de lo que estás diciendo es que entonces tienes un presidente corrupto y vas a dejar que se quede solo porque le conviene al sistema. Yo creo que no se puede hacer eso. El artículo 86 claramente dice que si hay una falta grave, el Congreso la puede calificar. Y me parece que no podemos tomar la actitud en México de que, bueno, es corrupto, bueno, todos son corruptos, o ya veremos el próximo presidente, o vamos a darle una segunda oportunidad. No, en cualquier otro país del mundo, si se comprueba la corrupción del presidente, tiene que dejar el puesto. Y no veo por qué los mexicanos tengamos que aceptar una situación totalmente distinta. Eso es lo único que estoy diciendo. Somos exactamente igual a otros. Si hay corrupción en la presidencia, el presidente tiene que renunciar. Punto. Ricardo Rafael. Sí, tendríamos que tener un Congreso que en efecto emplazara un juicio político al presidente para definir la causa grave. Las condiciones jurídicas las entiendo bien, Jorge. Creo que las condiciones hoy del Congreso para que hicieran ese juicio político y pudieran en efecto, digamos, sacar al presidente de la presidencia, parece que no están dadas institucionalmente. Ahora, sí, en cualquier otra democracia cabría la posibilidad. Yo no estoy seguro que esto sea una democracia en más de un sentido, porque si no tendríamos un Congreso jugando al contrapeso y a la oposición, Carmen, Jorge, utilizando este argumento ahora en campaña. Ni el PAN ni el PRD, nadie lo está haciendo. ¿Por qué puesto este tema en el Congreso actuarían de una manera distinta? Entonces, no es que no entienda el argumento, es que su viabilidad, más allá de cualquier otra cosa, la veo complicada, Jorge. Por eso apostaría a que Peña gobernara con otros, distintos a los que está gobernando, porque le faltan 4 años y lo vamos a tener que aguantar en estas condiciones. Jorge Ramos, estamos en la parte final, quizás, 2 minutos. ¿Cómo cierras esto? Yo sé. Yo diría que ante la ausencia de congresistas de oposición que se atrevan a hacer lo que hasta el momento no se han atrevido a hacer, y ante la ausencia de un presidente que dé la cara, yo apuesto por las mujeres periodistas en México, porque ustedes, Carmen, son las que están dando la cara. Gente como tú, como Lidia Cacho, San Juana Martínez, Anabel Hernández, Neca Malvido, Guadalupe Loaesa, Denise Dresser, Denise Merker y la maestra Elena Poniatowska.
Gracias a las grandes periodistas mexicanas que tenemos, como tú, en México, sabemos lo que está ocurriendo y si el Congreso no se atreve a hacer oposición, ustedes se atreven a hacer oposición y crítica. Mis respetos para ustedes. Jorge Ramos, gracias por estar aquí, gracias por tus palabras, por tu mensaje y estemos en contacto pues en un momento importante sin duda donde tu presencia y tu voz es fundamental. Gracias Jorge y un abrazo. Jorge, toda la admiración. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Ricardo Rafael. Nos despedimos. Un breve mensaje, ¿qué te parece? Mira, yo creo que Jorge hizo lo que tenía que hacer y es que aquí está queriendo el Estado de las instituciones bajarle el volumen a la voz periodística. Y Jorge llegó a decirles, no se puede. Lo dijo hace un momento. Esto ya no es 68, no es 71, no es 88. Ya no se puede. Se están engañando. Hace mucho que se comieron la manzana del árbol de la ciencia y que tenemos que parir con dolor y trabajar mucho para vivir esta vida. Hemos dejado la infancia mexicana. Y lo celebro, no creo que sea la única voz, por cierto, que de aquel lado vaya a seguir el ejemplo. Lo felicito por lo que hizo. Pues no nos pueden callar, es una de las frases que destaca en este mensaje de Jorge y bueno, desde luego un panorama muy importante el que describe y seguiremos de cerca este momento importante para México con riesgos importantes de regresión, como hemos dicho. ¿O cómo lo definirías tú? Yo le he llamado vendaval autoritario, ¿tú cómo le llamas? Sí, hay un vendaval autoritario, pero hay un músculo social que crece. Tu liderazgo hoy es mayor que hace 3 meses, indudablemente a lo largo y a lo ancho de la República. Debes agradecerle a quien le robusteció el músculo a tu liderazgo. Eso es lo que están haciendo. Y lo van a seguir haciendo mientras más compliquen el ejercicio periodístico en este país. A esa mano que mece la cuna. Así es. Gracias, no sabes Ricardo. a quién agradecerle ahora. Gracias, Ricardo Rafael, Gracias, por estar Ricardo. aquí.